cuando me pidieron participar sobre corresponsabilidad y conciliación, no se me vino a la cabeza sino una frase que ya conocemos todos durante más de 20 años, en la medida de lo posible. Y creo que lo que hemos visto y escuchado en este día, un poco es en la medida de lo posible por todas las razones que se han dado y que de alguna manera han estado presentes en las conversaciones y en los estudios que se han hecho. Yo quiero entrar a más bien a una reflexión a partir de la información que hay y alguna información que yo agregaré. Daré varios datos para que tengamos claro que aquí hay datos, hay cifras y que las políticas públicas se hacen en base a estadística e información macrosocial, también a partir de estudios etnográficos que nos dicen qué pasa con las personas, pero que los datos estadísticos, particularmente de las estadísticas nacionales, que son muy ricas en ese tipo de datos, ya de alguna manera nos afirman o nos reafirman algunas de las cuestiones que plantearé. Un contexto, yo creo que ya Karina y Fabiola han ayudado muchísimo en eso. Lo primero que está claro es que en estos últimos 30, 40 años, Gary lo planteaba también en su presentación, hay una crisis de la familia, de la configuración familiar principal. La configuración familiar ha sido la de la familia conyugal. La familia conyugal es aquella donde hay madre, padre, hijo, que es la que hemos visto, esa es la familia conyugal. Esa familia conyugal no es una existencia indefinida en la historia, esa es una construcción histórica que es parte de la revolución industrial y del capitalismo industrial, que se fortalece y se apoya en el Código Civil, estamos hablando de 1850, eso viene de los códigos napoleónicos del fin del siglo XVIII, donde está, digamos, surgiendo esta desarrollo. Entonces, esa familia conyugal, de padre, madre, hijo, vemos que empieza a desarticularse fuertemente en estos últimos 30 años. O sea, no voy a mostrar estadísticas de acá, pero en la familia conyugal al año 90, si nos situamos en el ámbito, en el espacio de la transición democrática, entre comillas, de Chile, a 1990, según datos de la CACEN, aproximadamente el 70, más de 2/3 de las familias eran familias conyugales. Al año 2009-2011 no llegaban al 50%. En 20 años las familias conyugales eran prácticamente, el 100% eran casadas en matrimonio civil, ¿ya? Hoy día eso llega a menos del 50%. Disminuyen los hijos. Lo que vemos es que hay aquí claramente una crisis, por llamarlo así, una desarticulación de esa estructura familiar y ya lo hemos visto en las exposiciones recientes. Lo segundo es la desarticulación de la organización del trabajo del capitalismo industrial, que con la globalización, la subcontratación y la externalización pone fin a la conciliación trabajo y familia y básicamente a lo que es la separación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. ¿Cuál es la base de esto? Asegurar, a partir de una familia conyugal, que está fuertemente incentivada por las políticas de la industria a comienzos del siglo XIX y a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, ¿ya? Y que apuntaba especialmente a pagar salario al hombre que trabajaba y a subsidiar a la mujer que se quedaba en la casa. Y esa era la conciliación trabajo-familia, que las mujeres no salieran al mercado de trabajo. ¿Y cómo se subsidiaba eso? Con trabajo salarial, con educación gratuita, con subsidios a los alimentos, etcétera, con educación y salud gratuita, obligatoria, etcétera. Ese sistema de la organización del trabajo capitalista se desarticula básicamente en Chile a partir de los años de la década de los 70, fines de los 70, cuando deja el Estado de ser un partícipe en la producción y en la acción directa de producción y de regulación del mercado de trabajo y pasa a ser un Estado subsidiario. En ese momento desaparece la conciliación trabajo-familia, pero en ese momento también desaparecen los subsidios hacia que la mujer se quedara en la casa, ¿ya? Y los trabajos y la negociación con los hombres que estaban en el mercado de trabajo, que tenían que tener remuneración, pasan a ser una negociación directa entre trabajador y empresa. Se han eliminado los sindicatos, se ha eliminado la negociación colectiva, se han eliminado todas las instancias tripartitas. Por lo tanto, a ese hombre trabajador asalariado queda en una situación de negociación directa con su empresario
por lo tanto no hay negociación posible, o acepta las condiciones o se va, ¿ya? Porque siempre hay alguien que esté detrás esperando ese puesto, que es lo que todos hemos escuchado alguna vez, y a las mujeres que se les aseguraba a partir de los subsidios es quedarse al interior del hogar y dedicarse a la reproducción, etcétera, se le quitan los subsidios como familia y es obligada, al margen de los proyectos personales, a salir al mercado de trabajo. Y eso entonces, eso en este segundo contexto. Lo tercero es la visibilidad de los cuerpos, su diversidad y longevidad. O sea, a partir de la revolución sexual de los 50, especialmente después de los anticonceptivos y particularmente después de la epidemia de VIH-Sida, comienzan a aparecer cuerpos distintos. Baja la tasa de natalidad, aparece, ¿no es cierto?, fuertemente actoría primero gay y después LGBT, ¿ya? Y la edad de las personas crece en 20 años. Entonces ya no estamos hablando de familias con niños pequeños, donde la madre se moría, ¿no es cierto?, después de 7 o 8 hijos a los 50 años, no, ahora tenemos madres y mujeres y familias donde esa vida familiar sigue hasta los 70, hasta los 80, juntos, separados o rejuntados, ¿ya? Donde la familia adquiere otro sentido y donde las políticas de cuidado pasan a ser importantes. Pero estamos viendo que, bueno, esto pasa también de una puesta en jaque, ¿no es cierto?, del orden tradicional sexista, heteronormativo y de la sexualidad normal y reproductiva. Yo no me voy a meter más en cada uno de estos temas porque no es ese el objeto preciso de mi participación, pero quiero un poco que se entienda eso. Después hay un importante resquebrajamiento y quiebre en el orden autoritario a nivel de la conciencia y la subjetividad de las personas. Y este punto me interesa y con este punto voy a terminar la presentación. Pero ¿qué es lo que pasa en este periodo? Se pierde el sentido de los recursos represivos, de la culpa y la vergüenza. Se licúan esos recursos. O sea, yo no tengo vergüenza de separarme. No tengo vergüenza de tener un hijo siendo soltera. No tengo vergüenza, ¿cómo se llama?, de ser viejo y andar con una pareja joven o de ser vieja. No, ya no hay vergüenza, no hay culpa, ¿ya? Por lo tanto, esos que eran recursos represivos, ¿no es cierto?, básicamente de lo que era este orden anterior que teníamos acá, pero vamos a ver que estos recursos represivos siguen presentes en el ámbito particularmente que estamos discutiendo, ¿ya? Y cómo los problemas que vemos no son problemas de actitudes, y ya nos vamos a meter un poquito en eso. Y finalmente el reconocimiento de derechos humanos. Y aquí lo más importante es la incorporación de las mujeres a la modernidad, la salida del Estado servil. ¿Ya? Las mujeres con la revolución industrial quedan en el Estado servil ya no del jefe de la hacienda ni del patrón, sino del marido y de los hijos. ¿Ya? Y todo lo que hemos visto es el Estado servil de las mujeres al interior del hogar, ¿no es cierto? Siendo, ya lo vimos con, ¿cómo se llama?, Fabiola, que nos explicaba los cambios. Ese Estado servil, recién después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente con la CEDAW, empieza a desaparecer. Y es la incorporación masiva de las mujeres a la modernidad, a ser actoras de derecho, etc. Bueno, visto esto, en este contexto, ¿qué pasa con los hombres? Y aquí lo que he trabajado básicamente para esta presentación es trabajar. Yo he trabajado con encuestas, con información de la CACEN y con información de la encuesta ENETS. ¿Ya? La CACEN, esta es una serie histórica construida desde el 90 hasta el 2011, 2009 y 2011, por todas las discusiones que se plantearon en torno a las cifras, pero de aquí reprocesamos lo que eran hombres, jefes de hogar, biparentales con al menos un hijo. Aquello que Francisco decía que no habían podido tener, bueno, acá está esa información. Esta es la información CACEN exactamente de los jefes, de los hogares biparentales, sea hombre o mujer, la jefa de hogar que tiene a lo menos un hijo, que son de quienes estamos hablando cuando hay biparentalidad y vivencia diaria. ¿Qué es lo que nos muestra este cuadro? Nos muestra lo siguiente, que entre el 90 y el 2011, la cantidad de hombres jefes de hogar biparentales era de prácticamente 2 millones de personas, de hogares. Al 2011 estamos en una cantidad semejante. Son 2 millones de hogares, pero la cantidad de hogares se ha incrementado de 3 millones a prácticamente 5 millones. O sea, cuando estamos hablando de hogares biparentales, en esta situación hemos pasado de prácticamente 2/3, algo menos de 2/3, a casi el 40%. O sea, cuando hablamos de biparentalidad y de responsabilidad de parejas que están viviendo juntos, cada vez hablamos de un grupo menor de hombres. Y eso hay que tenerlo claro. Eso se reduce y de una manera fantástica. Si estos son 20 años nomás. O sea, lo que aparece es que los efectos de lo anterior
va destruyendo, desarticulando, va licuando aquello que es esta familia conyugal, ¿no es cierto?, que será biparental con o sin matrimonio, la va deshaciendo, la va desarmando. Eso es lo primero. Ahora, la pregunta va a ser, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque esa es la pregunta, ¿no es cierto?, con la respuesta del millón. Lo segundo, son hombres jefes de hogar. Aquí tomé la cifra del 2011 para no tomar la del 2009 porque está un poco superior, para que no se vea, ¿ya?, de la CACEN. ¿Cuáles son los ingresos monetarios autónomos, o sea, lo que efectivamente ganan dinero las personas? Tenemos, aquí son hombres y mujeres. Entre el primero, y está la desagregación, perdón, es por deciles, no por quintiles. Aquí tenemos deciles en el primero y el segundo decil, tercero y cuarto, quinto, sexto, séptimo. Si nosotros tomamos hasta el decil sexto, estamos hablando que el 60% de los núcleos familiares, de estos núcleos familiares que yo le hablé, ganaban a lo más en promedio 685.000 pesos mensuales. Perdón, de ingreso sí, bien digo. ¿Ya? Y que iba entre 137 y 600 por año. Bueno, estamos hablando de núcleos familiares que tienen eso como ingreso mensual monetario, efectivo. Aquí faltan los subsidios, ¿no es cierto? Eso. Si agregamos el séptimo decil, llegamos a 800. La pregunta es, bueno, con esa cantidad de ingresos, ¿es posible mantener una familia? ¿Es posible mantener estos núcleos familiares? Yo no estoy aquí poniendo el nivel de endeudamiento. A medida que bajamos en el nivel de decil, es más grande el nivel de endeudamiento. Y los montos, no voy a meterme en eso, pero eso lo haría aún más grave y sería como para ponerse a llorar a gritos, ¿ya? Si vemos las decisiones sobre condiciones de trabajo, y aquí vamos a pasar a otra encuesta. Esta es la encuesta ENES, esta es una encuesta hecha por la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Salud. La encuesta ENES de 2009-2010, o sea, información también muy reciente, hace varias preguntas, ¿ya? Aquí también se desagregó el universo de la muestra en aquellos hombres y mujeres jefes de hogar que a lo menos tenían una persona dependiente a su cargo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? La pregunta es, en su opinión, habitualmente, ¿cómo se deciden o resuelven su trabajo los siguientes temas? Por negociación colectiva quiere decir que hay un sindicato, hay una organización, hay alguien que está, hay una organización colectiva que está discutiendo. Hay dos categorías principales que tomé, negociación colectiva o por una decisión de la empresa o de los directivos sin consulta, una decisión autoritaria que la toma el dueño de la empresa o sus accionistas principales. Cuando vemos cuántas son los porcentajes en relación a por negociación colectiva, vemos que el mayor porcentaje es salario. O sea, esto nos está indicando que este mundo, o sea, el mundo de las personas, aquí estamos hablando solo de trabajadores asalariados, aquí no están los trabajadores por cuenta propia, no están los empresarios, no, aquí están los trabajadores asalariados, o sea, aquellos que estamos, de los cuales es el objeto de estudio que yo estoy haciendo. Es que a lo máximo el 15% de los trabajadores está sindicalizado, por lo tanto puede establecer una negociación con un debate, no una negociación yo directo con mi empresario, que es esta otra. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo, en salario, en horarios de trabajo, que son un poco lo que planteaba Karina, bueno, esas son imposiciones desde la empresa, ¿ya? De acuerdo a los criterios y a la racionalidad que tiene. ¿Ya? Si vemos la relación entre hombres y mujeres, las mujeres que es para llorar a grito, digamos, si entre los hombres tenemos porcentajes en torno al 17, 18%, ¿ya? En el caso de las mujeres no llegan al 10%, digamos. ¿Ya? O sea, las mujeres están siempre en peor condición que los hombres en el mercado de trabajo, ¿ya? Vamos a seguir metiendo más datos. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en relación a la percepción de inestabilidad y discriminación de la misma encuesta? A preguntas que se hacen, ¿ya? Estas son muestras muy grandes, por supuesto, los márgenes de error son muy pequeños y nos permiten un dato bastante interesante de lo que pasa. La pregunta es, en su situación laboral actual, señale con qué frecuencia usted puede nunca o rara vez tomarse los días feriados sin problema. Prácticamente un tercio de las personas nunca o rara vez puede tomarse los días feriados. Nunca o rara vez puede hacer uso de licencia de médico sin problema. Puede ir al médico sin problemas cuando lo necesita, puede tomar vacaciones sin problema, puede tomarse libre por motivos familiares o problemas cuando lo necesita, 40%.
Protestaron los hombres, me parece prudente, ¿ya? Acceder a indemnización por despido. O sea, cuando vemos que nunca o rara vez el 40% puede hacer uso de licencias para menor de 1 año, por supuesto, aquí las diferencias entre hombres y mujeres son muy bajas. O sea, lo que decimos es que aquí a los hombres y a las mujeres los tienen bien agarrados de las partes más sensibles, de manera tal de que difícilmente podrán hacer uso de aquellos recursos que podrían tener. No sean mal pensados, ustedes son muy mal pensados. Condiciones de trabajo, percepción de miedo e indefensión. El mismo estudio. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuáles aquí son las preguntas? Ahora aquí son, para que cambiemos, siempre y casi siempre. ¿Cuándo siempre y casi siempre? Tiene miedo de reclamar mejores condiciones de trabajo. Un 4% del conjunto de los trabajadoras y trabajadores tiene miedo de pedir mejoras, ¿cómo se llama?, salariales. Por supuesto, mucho más miedo tienen las mujeres que los hombres. Los porcentajes semejantes, se siente indefensa ante el trato injusto de los superiores, tiene miedo de que la despidan si no hace lo que le piden, ¿ya? Lo que le hace sentir que puede ser fácilmente reemplazada, ¿ya? Se siente preocupado por lo difícil que sería encontrar otro trabajo, el 40%, siempre o casi siempre. ¿Ya? No es que alguna vez, siempre o casi siempre, estoy trabajando y estoy pensando que me pueden echar, esa es la realidad de verdad, digamos. Y un porcentaje se siente preocupado porque lo despidan y no le renueven el contrato. Bueno, esas son las condiciones de trabajo, ¿ya?, que son lo que permitirían lo que hemos estado viendo anteriormente. Ahora uno dice, bueno, pero la vida no es tan amarga. ¿Cómo la pasan con el sexo y cómo la pasan con su pareja estas mismas personas, digamos? ¿Ya? Y tenemos lo siguiente, ¿ya? Cuando vemos, la pregunta es, ¿cómo se siente usted con su vida sexual? Muy bien o bien. Los hombres que viven en relación biparental, prácticamente el 85% se siente muy bien con su vida sexual, que es su vida sexual actual. Por supuesto, cuando los hombres están solos, lo pasan menos bien, digamos, ¿ya? En cambio, las mujeres lo pasan bien, pero no tan bien como los hombres, ya lo sabemos por razones... Pero aquí lo que nos dice, que no es por la vida sexual, ¿no es cierto?, que se nos desarman los núcleos biparentales, ¿ya? Aquí la cosa anda bien, digamos, ¿ya? Pasemos a otro. ¿Qué pasa con la evaluación de la vida en pareja, digamos? Uno podría decir que está conflictuado, etcétera, con todos los problemas. No, lo que nos muestra esto, muy bien, en los hombres, casi el 90% de los que están jefes de hogar biparentales, dice que lo pasan muy bien en su relación de pareja. O sea, la mayoría lo pasa bien, muy bien. Las mujeres bastante menos bien, está claro, con la carga que tienen, no llega, como se llama, a 2/3. Pero estamos hablando de hombres, ¿no es cierto? Ya, los hombres lo pasan, evalúan bien su vida sexual, evalúan bien, ¿cómo se llama?, su relación de pareja. ¿Y por qué se desarman los núcleos? ¿Por qué se destruyen? ¿Por qué llega a eso? ¿Ya? Vamos a seguir haciendo preguntas difíciles. Aquí vamos a pasar a otra cosa. Bueno, de esto entonces, ¿cómo yo interpreto los datos de la etnografía? Aquí lo que yo voy a presentar este es un proyecto que está en curso, un proyecto de Fondesit, ¿ya?, que es estudio de hombres, jefes de hogar, de hogares biparentales que tienen a lo menos un hijo. Los mismos hombres de la estadística, pero aquí con entrevistas y en el fondo replicamos algunas de las preguntas de la ENES porque nos pareció muy importante y otras las hicimos. Aquí un poco, ¿qué piensan? ¿Cuáles son los testimonios de ellos? Rápidamente lo vamos a ver. Aquí, testimonios de obreros de la gran minería. Se hizo esto en Tarapacá con obreros, con trabajadores de la gran minería, en Santiago con trabajadores del retail y en la 8ª región con trabajadores agrícolas y a trabajadores forestales, obreros, o sea, asalariados, digamos. Dice el trabajo que hacen juntos, compartido pienso yo, cuando no estoy es ella, y cuando estoy con descanso trato de aprovechar lo máximo de ir yo. Esto es ir al colegio, ir al hospital, o sea, aquí este es un señor de 49 años. Es lo mismo, dice, ¿y eso le parece equilibrado, esto que la mujer haga mucho más que él? No, pues dice, porque el peso de eso se lo lleva mi esposa. Ella, gran parte de ese proceso lo vivió ella, más que yo. Cuando los muchachos estaban enfermos, por ejemplo, yo no tenía que ir y ella se quedaba con los muchachos acá. Es un hombre que ya tiene hijos mayores, ¿ya? Pero está claro, él la tiene clarita.
Después este pato de 33 años, porque el tiempo que tiene ella es para las niñitas, es poco tiempo de descanso que tiene ella, el poco tiempo de descanso lo ocupan las niñitas. Yo creo que está bien, pero si yo pudiera estar abajo, o sea, está abajo en la ciudad, no arriba en la mina, obviamente ayudaría en todas las tareas que ella hace, pero como no hay otra alternativa, sí me parece que está bien. Estos son trabajadores que trabajan turno de 7×7, o sea, 7 días en la mina, 7 días abajo, ya, y se lo van rotando constantemente. Esto de aquí, y no es que haya tomado alguno, esto es en general, son 95 entrevistas hechas en estos 3 lugares, ya repiten lo mismo, estoy tomando algunas que son más expresivas en lo verbal. Después, los subcontratados. Se supone que los de planta tienen estabilidad de contrato más grande, estamos hablando de los obreros y los trabajadores mejor pagados de Chile. Digamos, aquí estamos hablando de 2 millones, 3 millones de pesos con facilidad mensuales, o sea, alrededor de 4.000, 5.000 dólares fácilmente como ingreso mensual básico. Los subcontratados, que los pueden sacar en cualquier momento, dice, ¿y le parece a usted que es justa esta forma de colaborar que tiene? No, porque deberíamos estar ambos, pero las circunstancias del trabajo, los tiempos no son buenos, dice este señor de 39 años, Checho. Claro, cuando estoy acá, la acompaño cuando está ahí en la ciudad. Ponte tú, hoy día la acompañé. ¿Considera usted que es equilibrado el tiempo que pasan ustedes dos, su esposa y usted con sus hijos? Sí, es equilibrado el tiempo. ¿Ya? En general dicen que sí, lo sienten mucho, pero así es, pues, y está bien. ¿Ya? Otro dice, pero sí, es casi imposible estar al mismo nivel del tiempo que destina mi señora, porque no puedo, y van 35 años, etc. ¿Ya? Veamos qué dicen los trabajadores del retail. Retail, ¿no es cierto? Falabella, Almacenes París, son ellos personas que están entrevistados en las mismas condiciones antes. Dice uno, a veces también me doy cuenta de que ella se lleva mucho peso. Lo conversamos, ella igual tiene que tener su tiempo, no estar todo el día con el niño, obvio que tiene que estar con él, pero no todo el tiempo. Yo, obvio, llego cansado del trabajo y ella lo ve prácticamente todo el día. No voy a hacer comentarios porque ustedes ya se verán hacia dónde voy, ¿no es cierto? ¿Y le parece equilibrado? No, me gustaría estar más con ellos, ser más amigos de ellos, como yo fui con mi papá, señor José, de 47 años. Estos son vendedores, o sea, los que venden, empaquetan, todos esos que ustedes ya conocen y que yo conozco. Los cuida siempre. Cuando hay que llevarlas al médico, tratamos de ir los dos. Pero cuando no puedo yo, va ella. Es difícil porque son dos hijos. Cuando puedo, las cuido cuando están enfermas. Les saco los chanchitos, les mudo, ando cambiando ropa, bañando, etc. Hacen dos, o sea, en general son todos hacendosos, hacen esas cosas. ¿Y qué más quieren ustedes? En el otro, en los que están detrás de los vendedores, en el retail hay dos categorías, los vendedores y los que están atrás, que son desde los contadores, guardias, etcétera, que están haciendo aseo, etcétera. ¿Qué piensan estos que están detrás? Dice, no tanto, igual me gustaría también apoyar, dice, de poder hacer la cuna, de estar con ella junto, cuando él está enfermo, compartir más con él acá en la casa. ¿Ya? Cuando se enferma es otro caso. Él tiene un pediatra particular, pero ella siempre lo lleva al pediatra, yo nunca lo he llevado. No por el hecho de que no quiera llevarlo, sino porque el horario que él atiende siempre estoy trabajando, porque yo trabajo de 10 a 10. Él atiende de lunes a viernes, de 12 a 6. ¿Ya? Compartida, o sea, lo que yo puedo, le ayudo, pero por mi trabajo de repente no mucho, pero si puedo hacer algo, le ayudo. ¿Qué dicen los trabajadores agrícolas? Aquí no estamos en la octava región. ¿Ya? Estos trabajadores agrícolas están entrevistados arriba en el campo y los forestales prácticamente al pie de la cordillera. ¿Ya? Ella más dice, yo estoy preocupado de otras cosas, como salgo a trabajar a mi trabajo temprano porque no me gusta faltar en el trabajo. Es que yo estoy más dedicado a la pega. Alejandro, 55 años, o 51 años. No puedo, yo trabajo. Los horarios sí, no se compatibilizan. Si dejo de trabajar, es poco lo que uno gana. Entonces, a fin de mes no llega. Po. Al niño hay que comprarle ropa. Po. Andrés, 23 años, trabajador agrícola. Por falta de tiempo. A veces he tratado de tener más tiempo para hacerlo. Manuel, 29 años. Trabajadores forestales. ¿Usted cree que es equilibrado que ella le toque más labores con la hija? Yo creo que no, pues. La idea sería los dos. Pero es que como yo estoy todo el día afuera y llego cansado en la tarde, ella se preocupa. 49 años.
y las tareas de la hija. Ella le ayuda igual, pero es que generalmente dan los fines de semana y ahí llego yo. ¿Y por qué ella hace más? Porque estoy poco igual aquí. Cuando ellos están enfermos casi nunca estoy. Me gustaría estar más, pero si no se puede tiene que ser ella. ¿Y en algún momento ha pensado tener otro trabajo? No, porque otro trabajo sería un trabajo para ganar menos plata, porque aquí gano poquito, acá no se puede. Esos son testimonios de ahora, ¿ya? A estos le estamos pidiendo todo lo que le hemos pedido, ¿no es cierto? Que participen, que estén juntos, que acompañen, que vayan, que jueguen, que leen. Estos son los hombres, ¿ya? Que por supuesto hacen, entonces de ellos estamos hablando, ¿ya? Con esto quiero terminar después de este paseo glorioso por la experiencia de los hombres, ¿ya? La primera cuestión que a mí me produce más ruido, y es precisamente en la cual trato de concentrarme, yo les decía, aquello de la subjetividad de la conciencia. ¿Por qué a los hombres que trabajan, que son padres, se les pide hoy día que hagan lo que no pueden hacer? ¿Por qué si es tan claro que no es posible modificar las condiciones de trabajo, se les pide que modifiquen sus ámbitos, sus actitudes, como decía Francisco, sus actitudes en relación a sus hijos? ¿Qué es lo que hace que aquello que es obvio, que ya no existe, ya no hay familia conyugal, ya no hay organización del trabajo capitalista, donde tenga claro, todo eso se desarmó, se licuó, ¿ya? ¿Por qué aquello que es tan obvio no lo es en el caso de la paternidad? Lo que nos decía, no sé si Gary o Francisco, era que de la publicidad reconocida por los hombres, solo el 20%, algo así, había visto alguna vez algo sobre paternidad. ¿Por qué los discursos siguen insistiendo en que los hombres tienen que hacer todo aquello que no pueden hacer? Una hipótesis es porque es un recurso precisamente de represión. Porque si yo tengo a los hombres y a las mujeres en su pareja ocupados de que los problemas de la convivencia familiar tienen que ver con la propia familia y con la relación de pareja, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy sacando el foco del punto principal. El punto principal no está en la familia, no está en el padre, está en la madre, está en la organización del trabajo. Ahí está el punto principal, ¿ya? Y ese es el punto sobre el cual hay que trabajar. O sea, la agenda, por supuesto que tiene que ser una agenda del orden que estamos viendo, pero para que esa agenda sea posible, esto significa una agenda política, de la organización del trabajo, de la existencia de sindicatos, de la existencia, como se llama, de negociación colectiva, de establecer las reglas del juego, de cómo se puede establecer una producción en el cual pueda fortalecer lo que son los núcleos familiares. El ideal de las personas es vivir con una pareja, sea hetero o gay, da lo mismo, pero vivir con pareja. Lo que encontramos es que lo que nos muestra en estos últimos, a lo menos 20 años en estadística, es que eso no es posible. Porque este señor, ¿no es cierto?, que decía del 80 y tantos % que estaba muy bien con su vida sexual, por supuesto con su pareja, y que en el otro tanto estaba muy bien con su pareja, ese señor es probable que ya no esté con su pareja. ¿Quién lo hace que aquello no pueda hacer? Entonces vamos un poco a esto. La crisis del orden de género, subjetividad, condiciones sociales y organización del trabajo. Esa es la primera cuestión. Este es un punto central. Aquí claramente hay un cambio en la organización, en el orden de género, ¿ya? Desde el hecho que las mujeres entran, ¿no es cierto?, se empoderan, entran a la modernidad, tienen actoría, tienen agenda, y no solo, ¿no es cierto?, las mujeres, sino los hombres no heterosexuales también tienen agendas que le permiten avanzar en ese sentido. Lo que plantea es por qué se puede avanzar en aquellos espacios y subjetivamente es posible plantearse actoría y agenda y meta. No es posible plantearse actorías a nivel de la paternidad más allá de aquello que dice relación con la propia pareja o el núcleo familiar con el cual yo estoy inserto. Esa es la primera pregunta, ¿ya? Esto es, por la discrepancia, ¿no es cierto?, donde está el foco, esto es hegemonía. O sea, cuando hablamos de pensamiento hegemónico, de masculinidad hegemónica, hablamos de esto. En la hegemonía
impuesta en el debate en torno a la paternidad y a la familia, que no permite ver que el problema principal de la paternidad y la familia no está en el núcleo principal de la familia, sino que está en el contexto que permite que ese núcleo pueda realizarse. En la familia conyugal, el problema no era problema, porque precisamente la hegemonía decía que los hombres al trabajo y las mujeres en el hogar, y facilitaba aquello, en la medida que eran recursos que tenían. Pero ahora nos siguen diciendo que el modelo es el del orden del capitalismo industrial con familia, hombre en el trabajo y mujer, como se llama en la casa, pero se desarmó el orden industrial, ¿ya? Y persiste aquello, y nosotros seguimos en eso, ¿ya? Condiciones de trabajo y salario. Este no es un problema de la familia, es un problema de actoría, de madres, padres, hijos, por cambiar las condiciones en las cuales las familias pueden precisamente ejercer su capacidad. Y no solo de políticas de cuidado, también de recreo, también de fiesta, también de paseo, también de lectura. ¿Ya? Es la vida de la familia, pues. Es la felicidad de nosotros, ¿ya? Y esa cuestión no es posible porque, de acuerdo a lo que vimos, aquellas personas que trabajan en Chile hoy día, nadie tiene posibilidad de dejar un poco más de tiempo a ese núcleo familiar sin tener el temor encima de que le vayan a dejar sin trabajo, ¿ya? La organización del trabajo del neocapitalismo, ¿ya?, destruye núcleos familiares y parentales. Los destruye, es una máquina de moler carne. Y esa es la realidad, ¿verdad? ¿Ya? Por eso, conciliación y corresponsabilidad en la medida de lo posible. Y acuérdense que la medida de lo posible es la política establecida por un grupo conservador que tiene el poder económico y el control de las empresas en Chile, que solo se puede cambiar aquellos que ellos pueden cambiar. En la medida de lo posible, en la medida que ellos permiten avanzar o no. Ellos nos tienen presos, así como en muchas otras cuestiones, en nuestra vida familiar y en nuestra felicidad. Muchas gracias.